Bueno, pues yo creo que esta semana retomamos el trámite, ¿no?, presupuestario para sacar adelante, como venimos diciendo las últimas semanas, los presupuestos generales del año que viene. Esta semana debatiremos en las diferentes comisiones aquellas enmiendas parciales que hemos presentado. Desde Geroa Bai hemos presentado concretamente más de un centenar de enmiendas, tanto compartidas con los grupos con los que tenemos el acuerdo presupuestario, como también en solitario, más de 3,5 millones de euros metidas en esas enmiendas que, desde luego, van a tener la capacidad de salir adelante en aras a ese acuerdo presupuestario que, como todos sabéis, tenemos. Para Geroa Bai seguimos incidiendo en aquellas cuestiones que nos parecen importantes para Navarra, como tiene que ver con la cohesión territorial, la vertebración del territorio, a través de los municipios hacer políticas en cuestiones e inversiones básicas, aquellas que nos llegan para vertebrar el territorio, y también, desde luego, apuntalar cuestiones fundamentales de principios como son reforzar los servicios públicos, el ámbito sanitario, la triple transición ecológica, digital y social, y también la política de fomento del euskera. En ese sentido irán nuestras enmiendas, aquellas que tenemos, como hemos dicho, pactadas y acordadas con el resto de grupos que tenemos el acuerdo presupuestario. Lo importante es que esta semana saldrán adelante estas enmiendas que mejorarán los presupuestos generales, y ya vamos en la recta final de aprobar los presupuestos por 10º año consecutivo. Sabemos que es importante para Navarra tener una ley, como es la Ley de Presupuestos, aprobada, y desde luego una ley que sabemos que puede dar respuesta a algunos de los retos, también de los riesgos que tenemos en Navarra para el año que viene. También, y en paralelo, y es fundamental, la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales. El viernes también se tratará en comisión aquellas enmiendas parciales que se han presentado y, a la par, como hemos dicho, a la par de los presupuestos, aprobaremos la Ley de Medidas Fiscales. Seguimos insistiendo en que para Geroa Bai esas medidas fiscales que se proponen son positivas, son más de 220 millones de euros dirigidas a diferentes propuestas, los mutualistas, el complemento de pensiones mínimas, el sector primario, a la movilidad eléctrica también, y también las deducciones adicionales para el personal, para el mínimo exento de menos de 30.000 euros, o aquellas que tienen que ver también con la vivienda. Creemos y defendemos que es una propuesta fiscal positiva, que avanza en lo positivo, pero también sabemos que tenemos que abordar el debate. Yo creo que todas las fuerzas políticas que estamos en la mesa fiscal sabemos que tendremos que abordar un debate más profundo sobre las medidas fiscales, y en ese sentido, desde Geroa Bai, insistir en que la fiscalidad va a ser importante para afrontar los retos de esas rentas medias y bajas del trabajo y esos autónomos que están teniendo dificultades. Hoy, por ejemplo, leíamos un titular significativo que redunda en el argumento que está haciendo Geroa Bai en los últimos meses. Hoy leíamos un titular que la cesta de la compra en los productos más básicos se ha encarecido en un 18% en los 2 últimos años, y, sin embargo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras 6 puntos menos. Creemos que es una cuestión a tener en cuenta en esa reflexión fiscal que tenemos que hacer con mayor profundidad. Como hemos dicho, presupuestos y fiscalidad son 2 piezas fundamentales de la acción política del año que viene, y en estas semanas les daremos salidas en aras a ese acuerdo presupuestario de mayorías que tenemos con las fuerzas progresistas en este Parlamento. Esto, desde luego, es lo más significativo desde el punto de vista de la acción política de estos días, pero también queremos manifestar desde Geroa Bai, y al hilo de las informaciones conocidas la semana pasada respecto al anuncio del Ministerio referida al estudio de una nueva alternativa para la conexión del TAP, del DEL de altas prestaciones, con la Y vasca, satisfacción en el sentido de que, por fin, se reconoce que hay una tercera alternativa de conexión con Ezkio. Llevamos meses, años, pero meses, reforzando ese debate público desde Geroa Bai. Hemos presentado diferentes alternativas diferentes propuestas para que se conozca esa alternativa, esa variante entre la alternativa H y V con terminación en Ezkio, que desde luego creemos que mejora la conexión con la Y vasca. Ahora el Ministerio dice que también va a tener en su propuesta de estudio esta alternativa. Es lo que hemos presentado en diferentes mociones y propuestas parlamentarias en los últimos meses, desde septiembre sobre todo se ha redundado en este debate, y es una propuesta que ya el propio Gobierno de Navarra presentó como alegación al trazado alternativo que había en ese momento propuesto. Creemos que es importante que sepamos
todas las afecciones desde el punto de vista medioambiental de todas las propuestas que son posibles o que se deben estudiar. Es una decisión que es importante para Navarra y que debe hacerse con rigor, y por eso creemos que es importante que se tengan todos los datos de todas las alternativas. Desde Geroa Bai decíamos que esta alternativa era posible y ahora el Ministerio recoge esa posibilidad y veremos cuáles son los estudios o los resultados de esos estudios que nos parecen importantes para, como decimos, la conexión del tren de altas prestaciones con la Y vasca. ¿Alguna pregunta? Se conozcan pues, los pormenores de cada posible vía de conexión con la Y vasca, ¿ustedes son más partidarios de esta opción que ahora se pone sobre la mesa de Ezki? Desde luego no tenemos los estudios pertinentes, que son muy importantes, entre ellos los medioambientales. Sabemos orientativamente los costes, pero esto no tiene que ser, que la decisión final no tiene que estar abocada solo por el coste económico, sino también por las afecciones medioambientales que tenga cada una de las alternativas y también, desde luego, por la mejor conectividad que dé salida a Navarra, tanto hacia Europa como a los diferentes corredores ferroviarios. Lo que hemos dicho desde Geroa Bai es que la salida, mirando al mapa, la salida por Ezkio es más corta, es más directa, da mayores posibilidades, y lo que hemos dicho desde Geroa Bai es lo que precisamente ahora admite el Ministerio, que hay una alternativa que se debe estudiar y se debe tener en cuenta para tomar la decisión con el mejor rigor posible.